Esta clase tratará sobre la articulación temporomandibular, la ATM. Como podemos apreciar aquí, la mandíbula está articulada a través de su apófisis condilar con la región media de la base externa del cráneo, es decir, con el hueso temporal. Esta es una articulación bastante especial, elipsoide de funcionalidad bastante compleja que permite los movimientos de cierre y abertura de la boca, así como otros movimientos de la mandíbula. Estos movimientos aseguran la masticación de los alimentos. Tenemos por un lado entonces la porción escamosa del hueso temporal y los cóndilos de la mandíbula. En cuanto a la superficie articular del hueso temporal que participa para la articulación de la mandíbula, tenemos que mencionar a la fosa mandibular, limitada atrás por esta fisura que se denomina tímpano escamosa. Adelante tenemos el tubérculo articular del temporal, que forma parte también de la articulación. Entonces atrás tenemos una fosa cóncava, que es la fosa mandibular, y adelante tenemos un tubérculo que es convexo. Aquí podemos apreciar cóndilo de la mandíbula de un lado y el cóndilo del otro lado. Este cóndilo tiene la forma de un balón de rugby. De adelante para atrás, es decir, desde aquí hasta aquí, antero-posterior, mide 10 milímetros en el adulto, pero medio lateral o lateromedial mide el doble, 20 milímetros. Esta superficie articular está revestida por tejido conectivo fibroso avascular, en lugar de cartílago hialino, que los diferencia de las otras articulaciones del cuerpo. Las principales áreas de soporte de carga se encuentran en la cara lateral de esta superficie articular. La ATM comprende dos tipos de articulaciones sinoviales, en bisagra y deslizamiento, inglimoide modificada. Tenemos la porción escamosa, entonces del temporal, con la fosa mandibular y el tubérculo articular aquí, el cóndilo de la mandíbula, y en el medio encontramos el disco articular o menisco, que asegura la adaptación de las dos superficies articulares. Aquí podemos apreciar de vuelta en la vista posterior el disco. Entonces, esto es fosa mandibular, esto es cóndilo de la mandíbula y esto es disco articular en el medio. Igualmente del otro lado, este es el disco. Lo que aquí observamos también, este músculo es el músculo pterigoideo lateral y este es el músculo pterigoideo medial, que se insertan también en las ramas de la mandíbula. Aquí en la cara lateral de la rama de la mandíbula se inserta el músculo massetero. El disco articular o menisco que estamos observando aquí está compuesto de tejido conectivo fibroso denso. Es avascular y aneural en su parte central,
Eso significa que no tiene vasos ni nervios, pero es vascular y está inervado en las áreas periféricas donde el soporte de carga es mínimo. En, en este disco articular o menisco, describimos dos caras. Una cara anterosuperior, que es cóncava en su parte más anterior, pero es convexa en su parte posterior para adaptarse a la fosa mandibular. También describimos una cara posterior-inferior que es cóncava, que cubre el cóndilo de la mandíbula. Apreciamos aquí entonces otra vez, de nuevo, miren lo que es el disco, para no olvidarse. Estamos observando aquí, desde atrás, está la rama de la mandíbula, su borde posterior. Igual que acá, cóndilo, disco, fosa mandibular. Es lo que observamos en estos dibujos. En cuanto a los medios de unión, en primer lugar, tenemos que hablar de la cápsula. La cápsula articular se inserta arriba y atrás en el labio anterior de la fisura petroescamosa y en la fisura tímpano-escamosa, y luego en la fosa mandibular, como podemos apreciar en este dibujo. Ahí está marcando el lugar donde se inserta precisamente esa cápsula. Y acá podemos apreciar que se inserta también en el cuello de la fosa, de la apófisis condilar. En el cuello de la apófisis condilar. Bueno, y ahora tenemos que ver los ligamentos. También tenemos que mencionar que este disco, que la presencia del disco en la articulación temporomandibular divide esta cavidad sinovial en dos compartimientos. Un compartimiento superior, arriba del disco, y un compartimiento inferior, debajo del disco. Es decir, el compartimiento superior se encuentra entre el temporal y el disco, y el compartimiento inferior entre el disco y el cóndilo de la mandíbula. El líquido sinovial que se encuentra en los dos compartimientos sirve para lubricar la articulación y como un medio que proporciona nutrientes a las superficies articulares. El compartimiento superior contiene 1.2 centímetros cúbicos de líquido sinovial aproximadamente. Es el compartimiento temporodiscal. En el compartimiento inferior o disco mandibular se encuentra 0.9 centímetros cúbicos de líquido sinovial. El compartimiento superior facilita el movimiento de traslación de la articulación y el compartimiento inferior facilita el movimiento de rotación de la articulación temporomandibular. Aquí podemos apreciar de vuelta entonces el hueso temporal, el compartimiento superior, lo que aquí está pintado de negro,
el disco articular, el compartimiento inferior y el cóndilo de la mandíbula. Y ahora sí vamos a hablar de los ligamentos. Estos ligamentos refuerzan entonces, como todos los otros ligamentos de las diferentes articulaciones del cuerpo, a la cápsula articular. Tenemos ligamentos intrínsecos y extrínsecos. Los ligamentos intrínsecos son dos: ligamento colateral medial y ligamento colateral medial. Aquí observamos el ligamento colateral medial y el ligamento colateral lateral. Estos ligamentos en realidad son espesamientos de la cápsula a la que refuerzan. Son llamados también ligamentos discales y que impiden el desplazamiento del disco. Aquí apreciamos entonces, aquí pintado de rojo el disco, este ligamento colateral lateral y aquí el ligamento colateral medial. Fíjense que por un lado se fija en la cápsula y por otro lado en los extremos de los discos, del disco, extremos del disco, el extremo aquí medial y lateral. Son los intrínsecos. En cuanto a los ligamentos extrínsecos, son varios. Acá tenemos el ligamento temporomandibular. Este ligamento temporomandibular o lateral también es un engrosamiento de la cápsula en su cara lateral. Fíjense cómo se inserta en el óseo temporal por un lado y en la apófisis condilar de la mandíbula por otro lado. Este ligamento previene el desplazamiento lateral y antero-posterior del cóndilo. También entre los ligamentos extrínsecos podemos citar al ligamento estilomandibular, que es este, estilomandibular. Igualmente, aquí podemos apreciar el ligamento estilomandibular. Este ligamento está compuesto de un engrosamiento de la fascia cervical profunda. Se extiende desde la apófisis estiloides, desde el temporal que estamos observando aquí. Esta es la apófisis estiloides, entonces en su vértice, hasta el ángulo o por lo menos cerca del ángulo de la mandíbula. Se inserta en el borde posterior. Todo esto es el borde posterior de la rama. Entonces, en el borde posterior, cerca del ángulo de la mandíbula. Allí se inserta entonces este ligamento estilomandibular. Este ligamento contribuye a limitar la protrusión anterior de la mandíbula. También tenemos el ligamento esfenomandibular, que aquí vemos por transparencia. Aquí podemos ver mejor el ligamento esfenomandibular. Este ligamento se extiende desde la espina del hueso esfenoides hasta la rama, a la cara interna de la rama de la mandíbula, hasta la língula que encontramos a ese nivel. La língula que antes era llamada espina de Spick. Este ligamento esfenomandibular corresponde a la parte posterior gruesa de la fascia interpterigoidea.
Y aquí tenemos otro ligamento, que es el ligamento pterigomandibular, que forma aquí lo que se conoce como el rafe pterigomandibular, que se extiende desde el gancho de la lámina medial de la apófisis pterigoides hasta la parte posterior del borde alveolar de la mandíbula. Este rafe separa el músculo constrictor superior de la faringe, que es este que marqué, del músculo buccinador, el músculo de la mejilla. En este rafe pterigomandibular se inserta un fascículo del constrictor superior que se denomina porción bucofaringea. Y adelante se inserta entonces el músculo, este músculo que es el músculo buccinador. En cuanto a las arterias que irrigan esta articulación provienen de la arteria temporal superficial, rama terminal de la carótida externa, y de la arteria maxilar, que estamos viendo aquí. Aquí vemos las arterias timpánicas. Esta es la arteria timpánica anterior y esta es la arteria auricular profunda. También la arteria temporal superficial, que es esta, da sus ramas para la articulación. Acá dice rama de la arteria temporal superior para la ATM. Vamos a fijarnos ahora en los movimientos y en las acciones de los músculos que permiten los movimientos de la mandíbula. En una apertura inicial de la boca o una apertura normal, por ejemplo, en la conversación, implica una serie de movimientos. El movimiento inicial para esta apertura de la boca es rotacional. Aquí estamos observando una mandíbula en reposo, la boca cerrada. Fíjense que el cóndilo se encuentra debajo de la fosa mandibular. En la apertura inicial es rotacional y este movimiento ocurre en el compartimiento inferior de la ATM. El músculo pterigoideo lateral inicia la apertura de la boca. Ahora bien, cuando se realiza una apertura más grande, es decir, una mandíbula ampliamente abierta como la que estamos observando aquí, ocurre una acción de bisagra y de deslizamiento. Aquí ocurre un movimiento translacional. El movimiento translacional ocurre en el compartimiento superior y proporciona la mayor parte de la capacidad de apertura de la boca. En este tipo de movimiento, fíjense que la apertura de la boca es muy grande. El complejo cóndilo disco resbalan inferiormente sobre la eminencia articular. Aquí el cóndilo ya está debajo del tubérculo articular y eso permite el descenso máximo de la mandíbula. En cuanto a los movimientos que se producen en la mandíbula, tenemos que hablar de descenso y ascenso para la apertura y cierre de la boca. El descenso o depresión de la mandíbula es un movimiento combinado de rotación y traslación con deslizamiento y ocurren en los compartimientos distintos, o sea, en el compartimiento superior y en el compartimiento inferior. Aquí los músculos involucrados en la depresión o descenso
son el músculo pterigoideo lateral y el músculo digástrico. Luego se tiene que producir el movimiento opuesto, que es la elevación o el ascenso de la mandíbula. Los músculos implicados en el ascenso son el músculo macetero, el músculo temporal y los músculos pterigoideos mediales. Después tenemos un movimiento que se puede realizar también, que es la protrucción o proyección anterior. La protrucción se produce en el compartimiento superior de la ATM. Hay una traslación con deslizamiento en sentido posterior anterior del conjunto disco-cóndilo. Aquí los músculos, participan varios músculos también, los pterigoideos laterales, los pterigoideos mediales y el músculo macetero, que se contrae principalmente la parte anterior para ayudar a completar la protrusión. En cuanto a la retrusión, se produce también en el espacio o compartimento superior y se produce por una traslación con deslizamiento en sentido anteroposterior del conjunto cóndilo-disco. Estos se mueven juntos siempre. Y los músculos implicados aquí son el temporal, el músculo temporal, los músculos digástricos también. Y luego tenemos los movimientos laterales o movimientos llamados de diducción. En el movimiento lateral se ven implicados los dos cóndilos de forma contraria. Es decir, uno se desplaza y el otro actúa como pivote. Los músculos involucrados para este movimiento lateral son los vientres musculares de los pterigoides laterales y los músculos temporales. También acá el pterigoideo lateral, contralateral, tiene que contraerse como para la protrusión. En cuanto a la protrusión, también debemos mencionar que podemos tener grados o clases. Clase 1, movimiento de clase 1. En realidad, clase 1 yo diría que es este. Este está al revés. Vamos a corregir ya entonces. Le voy a explicar del por qué esto estaba mal. Porque se dice clase 1 cuando los dientes incisivos inferiores pueden ser llevados más adelante de la arcada dentaria superior. Y clase 2 cuando los incisivos inferiores se deslizan hasta el nivel de la dentadura superior, es decir, quedan en la misma altura. Clase 3, fíjense aquí muy bien, la clase 3, los incisivos inferiores, miren dónde está, no se proyectan hacia adelante y no pueden ni siquiera tocar la arcada dentaria superior. Y si estaba bien, clase 1, clase 2, clase 3. Fíjense en este muchacho, por ejemplo, cómo los incisivos inferiores están muy por delante de los incisivos superiores. Entonces, tiene una protrusión mandibular clase 1. Esto es muy importante, por ejemplo, tener en cuenta para predecir una intubación orotraqueal. Resulta muy dificultosa
cuando tiene una protrusión clase 3 y por el contrario facilita mucho cuando tiene una protrusión mandibular de clase 1. Bueno, entonces es lo que podemos decir de la articulación temporomandibular. Hablaremos en una próxima clase sobre la luxación de la articulación temporomandibular.